La historia de la NBA está llena de decisiones que cambiaron el rumbo de franquicias, jugadores y hasta de la liga entera. Pero hay una en particular que pudo cambiarlo todo. Una decisión que estuvo a punto de unir a dos de los jugadores más dominantes de la historia en el mismo equipo. Imagínate un mundo donde Stephen Curry y Giannis Antetokounmpo hubiesen sido compañeros. Suena irreal, ¿verdad? Pues no lo es tanto, porque en 2012 Curry estuvo a punto de ser traspasado a los Milwaukee Bucks y la historia de la NBA habría sido completamente diferente. Hoy continuamos con esta serie de vídeos en los que buceamos en el multiverso de la NBA, en rumores contrastados, en escenarios de ficción y en otros reales que podrían haber sucedido. Y hoy tenemos ¿qué hubiese pasado si Curry y Antetokounmpo hubiesen jugado juntos? Vamos a verlo. Para entender esta historia tenemos que remontarnos a la temporada 2011-2012. Los Golden State Warriors atravesaban una época de reconstrucción. De hecho, llevaban 4 años sin playoffs desde su histórica victoria en 2007, cuando se clasificaron como últimos del oeste, octavos, y se cargaron en primera ronda a Dallas, que venía de jugar las finales en 2006 y tenía el mejor récord de toda la NBA. Sin embargo, de esos míticos We Believe Warriors, tan solo quedaba Monta Ellis en plantilla, el gran ídolo de la afición, la referencia del equipo. Y ya por entonces contaban con un joven Stephen Curry, un base muy talentoso, pero con problemas constantes de lesiones. De hecho, en ese momento nadie esperaba que Curry se convirtiese en una superestrella, y desde su elección en el draft de 2009, casi toda la conversación con Curry en la NBA giraba en torno a sus problemas con los tobillos. El caso es que en marzo de 2012, con los Warriors en récord negativo, la directiva buscaba un cambio importante y traspasaron a Monta Ellis, que en las 3 temporadas anteriores había promediado 22,7 puntos, 4,8 asistencias y 4,2 rebotes con casi 2 robos de media, es decir, era la gran figura de los Warriors, pero también un jugador de 27 años que no tenía un contrato muy largo por delante, pero sobre todo ineficiente como tirador y que condicionaba mucho el juego de su equipo. De hecho, la estadística avanzada no es nada amable con Monta Ellis, por lo que decidieron dar un giro y potenciar más que nunca a Stephen Curry, a pesar de las dudas con las lesiones. En un traspaso que involucró a otras piezas secundarias, el cambio principal es que Monta Ellis se marchaba a Milwaukee Bucks y a cambio llegaba Andrew Bogut, un año mayor que Ellis, pero que venía a ocupar una de las mayores carencias de Golden State, el puesto de pívot. Y sobre todo, el traer una figura defensiva, un jugador para proteger la pintura y subir el nivel de dureza de unos Warriors que eran bastante blanditos. La salida de Ellis, aunque dura para los fans y criticada en ese momento por traer a otro jugador con un importantísimo historial de lesiones, como era Bogut, permitió a los Warriors meter un nuevo escolta titular. El rookie Klay Thompson, que salía desde el banquillo, pero en el tramo final de temporada fue titular, aunque no lo hizo ni al lado de Curry ni al lado de Bogut, que no jugaron en ese tramo final por lesiones, y Golden State terminó con uno de los peores récords de la NBA. Sin embargo, ya habían hecho su golpe de efecto con ese movimiento, y ojito al verano de 2012, porque fue absolutamente clave. Draftearon a Harrison Barnes con el pick 7 y a Draymond Green en segunda ronda con la elección número 35, pero es que además se hicieron con Jarrett Jack en traspaso y con Carl Landry en agencia libre, 2 veteranos que daban calidad y profundidad desde el banquillo. Y así, los Warriors abrieron la 2012-2013 con Bogut como pívot titular y sobre todo con Stephen Curry y Klay Thompson juntos como compañeros de backcourt, dando así inicio a la era de los Splash Brothers, una pareja que se mantendría unida durante 11 años hasta el verano de 2024 con la salida de Klay en dirección a Dallas. Y fijaros si se notó la llegada de Bogut, también de los veteranos, que los Warriors pasaron de ser la defensa número 27 en la última temporada de Ellis, aunque no estuvo en el tramo final, a estar en el puesto 14 a mitad de tabla la siguiente temporada. Además, Curry tuvo mucha salud, disputó 78 de 82 encuentros
y dejó su primer gran curso, con 23 puntos, 7 asistencias y 4 rebotes de media, terminando 11º en las votaciones para el MVP con 24 años y con los Warriors metiéndose en playoffs, ganando a Denver Nuggets y plantando mucha batalla ante todo un finalista y un proyecto con muchísima experiencia como San Antonio Spurs. Después se hicieron con Andre Iguodala en verano, a quien precisamente habían eliminado en la primera ronda. Iggy era la estrella en Denver y que, por supuesto, fue un jugador clave, fundamental para los éxitos posteriores en San Francisco. Pero, como podéis ver, todo empieza con ese traspaso de Monta Ellis, que liberó y potenció a Stephen Curry, permitió la entrada de Klay Thompson en el quinteto titular, un encaje mucho más sano al lado de Stephen Curry, y añadió el refuerzo defensivo obligatorio que suponía Andrew Bogut. Aunque para Milwaukee la apuesta de Ellis pues se la podrían haber ahorrado. Es cierto que los Bucks estaban un poco como atrapados. Salían de los años de Michael Redd, su gran estrella a mediados de los 2000, pero es que apenas habían sido competitivos. De hecho, entre 2007 y 2011 tan solo disputan unos playoffs, cayendo en primera ronda. Así que, al igual que los Warriors, buscaban un cambio de dirección. Y lo cierto es que apostaron por una jugada, por una carta bastante arriesgada. Su gran figura joven era Brandon Jennings, elegido en el draft de 2009, igual que Stephen Curry. Sin embargo, Jennings se apagó justo después de dejar su mejor baloncesto. En su tercer año en la NBA promedió 19 puntos y más de 5 asistencias, aunque con porcentajes y una toma de decisiones bastante mejorable, y fue justo en la 2011-2012 cuando hicieron el traspaso de Monta Ellis. Pues bien, después de aquello, Jennings tan solo ofreció una buena temporada en Milwaukee y lo cierto es que se fue apagando a una velocidad brutal. Los Bucks pensaron que Jennings y Ellis formarían su pareja de base y escolta ya no solo para el futuro, sino para el corto plazo más inmediato, su dupla anotadora. Pero es que tan solo estuvieron una temporada más en Milwaukee, después de la 2012-2013, en la que se metieron en playoffs. Después de un año muy complicado, fueron arrasados por Miami y el Big Three en primera ronda. Ellis se marchó como agente libre a Dallas y Jennings fue traspasado a Detroit por Brandon Knight. Un experimento que, como podéis ver, no funcionó en absoluto, con Ellis diciendo en su presentación con los Mavs que no estaba contento en Milwaukee y que cuando estás descontento en un lugar es muy difícil rendir a tu mejor nivel, algo que la verdad no sorprendió después de ver el año de los Bucks. Y mientras los Warriors eran un equipo al alza en la 2013-2014, los Bucks se hundieron y terminaron con 15 victorias en la temporada regular, la peor de su historia como franquicia. Eso sí, ya tenían en su equipo al futuro jugador más importante de su historia y que de hecho terminó séptimo en el Rookie del Año esa misma temporada, Giannis Antetokounmpo. Cada franquicia siguió su camino, aunque podemos decir sin ninguna duda que la apuesta de Milwaukee fue un auténtico fracaso, mientras que para los Warriors fue el verdadero inicio de su época dorada. Pero lo que mucha gente no sabe es que ese mismo traspaso, el de Ellis por Bogut, estuvo muy cerca de darse, pero con Curry marchándose a Milwaukee. La razón por la que Curry no terminó en los Bucks pasa sobre todo por dos protagonistas, Mark Jackson y el equipo médico de los Bucks. Esto es algo que han contado diferentes protagonistas, entre ellos el propietario mayoritario de Milwaukee entre 2014 y 2023, Mark Lasry, que contó que fueron los médicos de los Bucks, que él todavía no había llegado en esa época a la franquicia, pero que supo de la historia, que fueron los médicos de los Bucks los que tiraron abajo la propuesta de los Warriors de que fuese Stephen Curry el jugador traspasado por Andrew Bogut. De hecho, os digo literalmente lo que respondió en una entrevista en The Athletic cuando en 2019 le preguntan por unas palabras de Joe Lacob, dueño de los Warriors, en las que decía que Golden State estaba años luz por delante de las otras 29 franquicias. No sé si estarían años luz de ventaja si llegan a traspasar a Stephen Curry a los Bucks por Andrew Bogut. Ese era el acuerdo, pero el personal médico de los Bucks no confiaba, no creía que el tobillo de Steph fuese a aguantar. Eso tiró el acuerdo abajo, así que no sé si eso es estar a años luz. Es suerte y no pasa nada. Y luego tenemos a Stephen Curry, que en el podcast de Draymond Green, como no, habló del traspaso de Monta Ellis y de cómo se enteraron los jugadores del movimiento, que, por cierto, creo que merece mucho la pena escuchar
este trocito que os dejo. Rumor has it that the trade initially was for you to go to Milwaukee and Monte Ellis to still be here, Bogut coming in. Mm-hmm. The Milwaukee doctors, who probably should be fired. We firing everybody. Listen, I'm on this whole notion of accountability. Everybody want to hold us accountable. I'm holding everybody accountable. You did it. Milwaukee doctor. I hope they're still not the same doctor there. But Milwaukee doctors, they didn't approve your ankles, said your ankles would be no good. And so they stopped the trade, and then ultimately Monte gets traded. Do you know that to be 100% true? And at that time, were you expecting to be traded, or was when that news finally came out, was that news to you? The doctor part, like I can't put a name to it, but I know that was a part of the conversation because it all happened at once for me. I know exactly where we were. We were in Sacramento. There's the lockout year, so it's right at the trade deadline. We get to the arena and walk in the locker room. First, I was on the first bus. Monte usually comes on the second bus. And we get in the locker room, and it's kind of a different energy. You know, around trade deadline, it's always like that, but this was different. It was like, it's a little quiet in here. Like, what's going on? Mark Jackson's the coach at the time. It was his first year. Get in the locker room, and I'm getting tape, getting ready to play in the game, and you see across the ticker on the TV in the locker room, like, breaking news, NBA trade, Warriors trade, Monte Ellis, Ekpe Udoh, and somebody else for Andrew Bogut. And that's how we found out. So wow. We were all in the locker room like, yo, what the hell? What? What's going on? So Monte shows up. He just got off the phone with his agent. His agent just called him. And this is maybe an hour and a half before the game, 2 hours before the game. He was the true ultimate warrior. Like, he was a fan favorite, deservedly so. We Believe, the last one from the We Believe team. Everybody kind of said their goodbyes to Monte, Ekpe, they left. And then Coach Jackson pulled me out at the locker room. He's like, yo, I said, I'll let you know, like, they wanted you in the trade. But for whatever reason, like, and that's part of the doctor thing. Oh, that didn't go down like that. He's like, I kind of stepped into and said, I'm going to give you the keys. I felt like I really believe in you. We just got to get you healthy. And that's what the rest of the season's going to be about. So, you know, his line, don't make me a liar. Don't make me a liar. And so that was when it was like the trade happened and like, oh, by the way, that could have been you type vibe all at the same time. Crazy day. I'll never forget that moment because it definitely set the tone for what, you know, the next chapter was about to be about. Y es que parece ser que Mark Jackson, el entrenador de los Warriors en ese momento, luchó para que Curry se quedara convencido de su potencial. Y eso, unido a que en Milwaukee el staff médico no confiaba en sus tobillos, pues hicieron que el acuerdo se viniese abajo y que finalmente fuese Ellis el que entrase. Porque es cierto que Curry había sufrido muchas lesiones en sus primeras 3 temporadas y parece ser que no querían arriesgarse, que ya habían tenido suficiente con la experiencia de Andrew Bogut. Así que finalmente los Bucks optaron por Monta Ellis en lugar de Stephen Curry. Y ese pequeño detalle, esa negativa médica, cambió el destino de la NBA. Pero ahora viene la gran pregunta. ¿Qué hubiese pasado si Milwaukee sí hubiese apostado por Stephen Curry, si hubiesen confiado en sus tobillos? Lo primero que tenemos que entender es el contexto de los Bucks en ese momento. Eran un equipo mediocre. En la 2011-2012 ganaron solo 31 partidos y, como os digo, en 2013, aunque entraron en playoffs, fueron barridos por Miami. Pero ya habían elegido en el draft a ese joven griego llamado Giannis Antetokounmpo. Entonces, en este universo alternativo, en la 2013-2014, habríamos tenido a un joven Giannis junto a un Curry que todavía no era una superestrella, pero que estaba a punto de explotar. La gran pregunta, aún así, es cómo hubiese funcionado su dupla con Brandon Jennings y si Milwaukee hubiese traspasado al jugador a Detroit. Porque ese movimiento, más allá de un Brandon Knight, que estuvo muy poquito tiempo en Milwaukee, apenas una temporada y media, pero es que en ese traspaso, en el traspaso que llevó a Jennings a Detroit y a Brandon Knight a Milwaukee, este jugador, Brandon Knight, vino acompañado de un rookie que apenas había jugado en Detroit como novato tras ser elegido en segunda ronda del draft, Chris Middleton. Creo que esta hoja de ruta se podría haber dado de una manera similar, el mover a Jennings por Knight y así conseguir a Middleton, que luego sería fundamental para el proyecto de Milwaukee, y los Bucks hubiesen juntado
a Curry, Middleton y Giannis, solucionando los problemas en el puesto de base que tantos problemas generó en Milwaukee, porque Eric Bledsoe se quedó muy corto y no fue hasta 2020 que se hicieron con Jrue Holiday. Así que imagínate que, desde el principio, desde que Giannis comenzó su carrera, en vez de encontrarse con dudas, con traspasos y jugadores que se quedaban cortos, que su base titular hubiese sido Stephen Curry. Imaginad cómo hubiese abierto la cancha para Giannis y en el pick and roll hubiese sido una pesadilla para las defensas rivales. Además, con años y años por delante para aprender a jugar juntos y entenderse. Los Bucks se convirtieron realmente en candidatos en 2019, 4 años después de que los Warriors ganasen su primer título. Aunque seguro que con Curry hubiesen tardado menos y al unir a Steph con Middleton y Giannis, los Bucks hubiesen podido, ¿por qué no?, competir un par de años antes. Y al unir a Steph con Middleton y Giannis, los Bucks hubiesen podido competir un par de años antes. Quién sabe si incluso midiéndose a los Cavs de Kyrie Irving y LeBron James por ver quién salía campeón de la conferencia este. Y es que este traspaso no solo habría cambiado la historia de los Bucks, sino también la de los Warriors y del baloncesto en completo. Sin Curry, la dinastía de Golden State nunca habría existido. Klay Thompson no habría sido el mismo sin él. Draymond Green probablemente es que creo que no habría sido nunca incluso ni titular en la NBA, porque él explota y él saca lo mejor de su juego de baloncesto durante toda su carrera al lado de Stephen Curry. Por supuesto, creo que no le hubiésemos visto nunca como All-Star. Y Steve Kerr, quien llegó en 2014, pues lo mismo ni siquiera hubiese tenido la oportunidad de revolucionar el juego con el sistema de los Warriors. En otras palabras, la NBA que conocemos hoy sería irreconocible. Pero también, ¿qué pasaría con Curry? ¿Sería el mismo jugador que es hoy? Probablemente no. Sin la estructura perfecta de los Warriors, sin Klay, sin Draymond, sin Steve Kerr, piezas que encajan a la perfección a su lado, su evolución habría sido diferente. Seguiría siendo un fantástico jugador sin ninguna duda, pero ¿su impacto en la NBA sería el mismo? No lo creo. Es más, aunque hubiese revolucionado el baloncesto a base de triples, creo que la percepción general quizá estaría más repartida entre él y James Harden. Y sobre todo, quizás tendríamos el recuerdo de Curry y Giannis como una especie de réplica en tiempos modernos de lo que eran Kobe y Shaq en los Lakers a inicios de siglo. Seguro que uno de ellos hubiese ganado el MVP, vamos, por descontado, pero sí creo que uno de Curry y Giannis hubiese visto cómo su impacto individual, su reconocimiento y número de galardones, pues no serían tan destacados. Al final, Milwaukee tuvo la oportunidad de juntar a dos de los mejores jugadores de la historia del baloncesto en el mismo equipo y para compartir los mejores años de su carrera. Y la dejaron pasar. Claro que los Warriors, de saber lo que sería después Curry, ni se lo hubiesen planteado. Los Bucks pudieron hacerlo, pero decidieron ir con Ellis antes que con Curry. Una decisión, por supuesto, terrible, ya que mientras ellos se hundieron rápidamente con Ellis y Jennings, los Warriors construyeron una dinastía y cambiaron el baloncesto para siempre. Así que este es el tipo de momentos que también define la historia de la NBA. No solo es lo que sucede, también es lo que no sucede. Y esto estuvo muy cerca de darse. Y aunque nunca veremos a Curry y a Giannis juntos en su prime, podemos seguir imaginando lo que hubiese sido. Ahora quiero saber tu opinión. ¿Cómo crees que hubiese sido la NBA si Curry y Giannis hubiesen jugado juntos? ¿Habrían dominado el este? ¿Habrían acabado con la racha de finales de LeBron? ¿Habrían ganado varios anillos, como hizo Curry en los Warriors? ¿Y qué percepción creéis que tendríamos de Golden State? Porque quizás no hubiésemos vivido esos duelos constantes a finales del 2010 contra los Cavaliers y LeBron en las finales. Déjamelo en los comentarios y si te ha gustado este What If, no olvides dejar tu like y suscribirte al canal para más contenido NBA. Nos vemos en el próximo vídeo.